San Juan Diego nació en 1474 en el Capuli de Tlayacac, en Cuautitlán. Estaba localizado a 20 kilómetros al norte de Tenochtitlán, México. Establecido en 1168 por la tribu Nahua y conquistado por el jefe azteca Axayácatl en 1467. Cuando nació recibió el nombre de Cuauhtlatoatzin, que quiere decir el que habla como águila o águila que habla. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del imperio azteca. Según el Nicamobowa, era un Masewali o pobre indio, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio, como funcionarios, sacerdotes, guerreros, mercaderes, etc. Ni tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un donadie y atribuye a esto su falta de credibilidad ante el obispo. Se dedicó a trabajar la tierra y fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante, contrajo matrimonio con una nativa sin llegar a tener hijos. Opción por Jesucristo, Juan Diego antes de su conversión era un hombre muy devoto y religioso, como lo testifica las Informaciones Guadalupanas de 1666. Esto lo ayudó a poder estar mejor preparado para que entre los años de 1524 y 1525 realice una opción total por el Señor Jesús, bautizándose junto a su esposa. Él recibió el nombre de Juan Diego y ella el de María Lucía. Fueron bautizados por el misionero franciscano Fray Toribio de Benavente, llamado por los indios Motolinía o el Pobre por su extrema gentileza y piedad y las ropas raídas que vestía. De acuerdo a la primera investigación formal realizada por la Iglesia sobre los sucesos, las Informaciones Guadalupanas de 1666, Juan Diego parece haber sido un hombre muy devoto y religioso aún antes de su conversión. Era un hombre de Dios. Desde el siglo XVI existen documentos en donde se sabe de la vida y fama de santidad de Juan Diego. Uno de los más importantes fue, sin lugar a dudas, las llamadas Informaciones Jurídicas de 1666, importante proceso canónico aprobado después por la Santa Sede y constituido como proceso apostólico cuando se pidió la aprobación para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Estas informaciones están constituidas por testimonios de ancianos vecinos de Cuautitlán, algunos de ellos de más de 100 años de edad, quienes testificaron y confirmaron la vida ejemplar de Juan Diego. Gracias a muchas personas que lo conocieron, sabemos cómo era el joven modélico. Uno de estos testigos, Marcos Pacheco, sintetizó la personalidad y la fama de santidad de Juan Diego. Era un indio que vivía honesta y recogidamente y que era muy buen cristiano y temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder. En tanta manera que en muchas ocasiones le decía a este testigo su tía: Dios os haga como Juan Diego y su tío, porque los tenía por muy buenos indios y muy buenos cristianos. Otro testimonio es el de Andrés Juan, quien decía que Juan Diego era un varón santo. En estos conceptos concuerdan unánimes los otros testigos en estas informaciones jurídicas, como por ejemplo Gabriel Juárez, doña Juana de la Concepción, don Pablo Juárez, don Martín de San Luis, don Juan Juárez, Catarina Mónica, etc. Juan Diego efectivamente era para el pueblo un indio bueno y cristiano, o un varón santo. Ya solo estos títulos bastarían para entender la fortaleza de su fama, pues los indios eran muy exigentes para atribuir a alguno de ellos el apelativo de buen indio, y mucho menos atribuir que era tan bueno que llegaba a considerarse ya santo, como para pedirle a Dios que a sus propios hijos o familiares los hiciera igual de buenos y santos como a Juan Diego. Dios te bendiga.